Hoy quiero compartir con ustedes algo que lo he llamado el gran desafío de negarse a sí mismo. Es un desafío negarnos a nosotros mismos. Hemos estado en la serie de predicaciones Huirá de ti. Es la predicación, la serie de predicaciones de este mes. Estamos ya terminando. Y este pasaje que quiero compartir con ustedes está en Mateo capítulo 16, versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y aquí quiero dejarle algunas palabras que las tengo entre líneas de los textos que son para mí muy relevantes. Jesús explica y les dice que él necesita ser muerto y resucitar al tercer día. Jesús, él no solamente como humano quiere compartir con sus discípulos lo que a él le va a pasar, pero sí él quiere también como Dios que los discípulos tengan dimensión clara del acontecimiento que viene para él. Él les dice: es necesario que yo sea muerto, pero también es necesario que yo resucite al tercer día. En realidad los discípulos esto como que ellos no lo procesan lo que él les quiere decir. Y aquí Jesús continúa y les explica. Entonces Pedro, tomándolo aparte, dice que lo tomó aparte, es decir, lo sacó del círculo y se lo llevó a un lugar solo. Y le dijo, entonces Pedro, tomándolo aparte, ¿verdad? Le dice: no debes de sufrir. Señor, ¿cómo vas a permitir que te acontezca esto? Curiosamente, Pedro lo lleva aparte, no se lo dice en grupo. Entonces, vea, cuando alguien no le quiere decir algo a usted en el grupo, es por dos razones: o tiene una buena intención o tiene una mala intención. En este caso, o sea, mejor lo tomo aparte y le digo: o es porque no te quiere avergonzar, o porque verdaderamente hay una mala intención de manipular tu vida, tu acción. En este caso, Pedro lo toma aparte a Jesús, en realidad el diablo, en realidad Satanás, porque Pedro en ese caso solamente es un instrumento de Satanás. Uno nunca llegaría a veces a creer que una persona como Pedro, que es discípulo de Jesús, lo usa el diablo y que le habla y que se atreve a hablarle a Jesús. Ahora vea esto: si uno ve la acción de Satanás, el mismo que le habló a Eva en el huerto del Edén es el mismo que le habló a Jesús en el desierto. En el desierto no se explica cómo se personificó el diablo, pero aquí en este escrito se personifica en Pedro.
En Pedro se personifica, lo usa, lo hace que hable. Entonces, diga conmigo, debo de tener cuidado cuando yo escucho una palabra de alguien, de parte de quién me está hablando. Ahora vea esto, las palabras de Pedro, digo de Satanás, ¿son malas aparentemente o son buenas? Hoy, por acá, por donde está Chepito. A ver, aquí por donde está Pastor Freddy. A ver, pregunto, por aquí, pregunto, las palabras de Pedro, digo de Satanás, ¿son malas o buenas? Aparentemente son buenas, maestro. Y es que no te tenés lástima, maestro. Pero maestro, eso que te va a pasar, no, ¿y por qué no cambias de opinión? Entonces yo quiero que usted entienda que a veces el enemigo, si hay algo que va a utilizar, es tu parte humana, ya sea por lo que te esté pasando o por lo que le esté pasando a otro, porque entonces esa parte puede ser manipulada por el enemigo, como fue manipulada por Pedro, digo por Satanás. ¿Por qué? Porque era como, si hombre, en realidad no crees que vos estás dando demasiado, no crees que te estás entregando demasiado a tus hijos, y no crees que te estás entregando demasiado a tu esposa, y no crees que sos tonto con todo eso que vos haces en la iglesia, y no crees que sos tonto porque y no miras y no miras esto y no miras esto y te quiere ubicar como que verdaderamente vos estás siendo la víctima de eso. Te quiere ubicar como que vos sos la víctima de la circunstancia y que lo que estás haciendo es demasiado grande, y te dice, no seas tonto, ni te lo van a agradecer. Y Jesús lo conoce, lo identifica y le dice a Pedro, digo a Satanás, aunque literalmente dice la Biblia que le dijo a Pedro. ¿A quién le dijo? A Pedro. Entonces dígaselo a la María, dígaselo a Andrés, aunque usted sabe que está hablando el diablo en él. Y cuando usted identifique que está hablando el enemigo a través de la boca, no importa quién sea, usted dígale, siento que Dios no está hablando a través de ti y me está hablando el enemigo a través de ti. Así es que mejor te reprendo. Jesús identificó la voz del enemigo. Si usted no identifica cuando el enemigo le está hablando, usted puede fallar en el propósito que Dios tiene para usted. Si lo intentó con Jesús, lo puede intentar con usted. Ahí está. Pero él, volviéndose, le dijo a Pedro, quítate de mí, Satanás. Jesús, este tipo era conocido ya. Ya te conozco. Ya sé que me estás hablando. Qué agradable se siente cuando uno identifica a un ladrón. Cuando mis hijos tenían un negocio que yo les puse, estaban bastante jóvenes ellos, pequeños, con mi esposa. Ellos siempre se manejaban muy tensos porque siempre habían ese tipo de ladrón que te hace el cambiolín, ¿verdad? Que llegas y te pide un montón de cosas. Aquellos que tienen negocios saben cómo funciona eso. Y te dice, deme esto, deme lo otro, deme lo otro. Y al final te hace un alborotito y te termina robando. Y ya el enemigo se las había hecho una vez. Pero después se hicieron tan expertos que no habían ni comenzado a querer comprar cuando ya los conocían. Y ellos se quedaban riendo. ¿Cree que nos va a volver a robar?
Lo peor que a usted le puede pasar es que el mismo que le robó una vez, usted diga, me volvió a robar. Y llega otra vez y como ya sabe que usted es menso, le vuelve a robar. ¿Verdad que sí, Yuran? Ya conoces cómo funciona eso, ¿verdad? No creo que te deje robar. Llegan con un billete grande que no se lo puedes cambiar. Después te dicen no. Te dicen regresámelo y hacen mucha caro. ¿Y sabe por qué le pongo como ejemplo esto? No es posible que el enemigo lo siga engañando a usted, habiéndolo engañado una vez con trampas, con cuentos, con chismes, con tonterías, con hacerle dudar de lo que usted es, de lo que usted hace en la iglesia, de lo que usted es como persona, de las autoridades que le ministran. Si usted agarra vara, usted es tonto. Jesús nos enseña eso. Y aquí, me eres tropiezo, le dice. ¿Sabe? La palabra tropiezo significa golpear individualmente el pie contra un obstáculo o contra el suelo al ir caminando o corriendo de modo que se pierda el equilibrio. Jesús usa la palabra y le dice a Satanás, me eres tropiezo. Y tropiezo es, alguien se ha pegado un tropezón horrible que lo hace. Alguien se ha tropezado en el piso, en la casa, y a veces uno hasta se reí porque dice uno, ay, qué horrible. Y a veces uno hasta está viendo a ver si alguien lo miró con semejante cosa que le pasó, ¿verdad? Si va en la calle. A ver, diga conmigo, no permitiré que el enemigo me haga tropezar y no seré tropiezo a otro. A ver, cuidado se convierte en tropiezo de otro. Te va a hacer tambalear. Y Jesús le dice, Satanás, me eres tropiezo. No permita que el enemigo lo haga tropezar. Y aquí Jesús lo despide. Lo despide. Jesús, después de esto, dijo la palabra: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿En qué contexto Jesús dijo, si alguno de ustedes quiere venir en pos de mí? Dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Jesús lo dijo en el contexto porque lo que el enemigo quiere hacer es que él se niegue, porque la oferta o el consejo que el enemigo le está dando es tentador. Porque Jesús le dice a sus discípulos, si uno de ustedes quiere venir en pos de mí, tiene que negarse a sí mismo. Porque lo que Satanás le está diciendo a Jesús es que se niegue a sufrir. Entonces si a usted alguien le dice, mire, ¿a qué somos tentados? A evitar todo aquello que envuelva sacrificio. Somos tentados a evitar todo aquello que envuelve mayor gasto, porque compramos las cosas baratas, porque buscamos ofertas, porque economizamos, le echamos menos a las cosas que nos crean gastos grandes, porque la gente busca cómo evitar todo aquello que incluye mayor riesgo, mayor gasto, mayor inversión, mayor trabajo. Entonces, lo que el enemigo te va a querer ofertar es que pueda evitar todo aquello que envuelva mayor sacrificio a ti. Lo va a querer evitar en ti. Y como sabe que somos tentados a eso, entonces Jesús le dice a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere venir en pos de mí, tiene que aprenderse a negar a sí mismo, porque yo me estoy negando a mí mismo. Y ahí hay una palabra
que la gramática, ustedes saben que la gramática tiene matices de escritura, que una palabra puede decir lo mismo, pero no significa lo mismo. Y ahí está la palabra asimismo. No es lo mismo asimismo escrito junto. No es lo mismo asimismo, la palabra junta, como asimismo separado la A y junta la A, separado diciendo asimismo. Porque cuando usted dice asimismo, puede decir también asimismo como te lo estoy diciendo. No es lo mismo como decir a sí mismo, separada la A de todo la frase. Así mismo. No es lo mismo decir así mismo o así mismo. Diga conmigo, no es lo mismo decir así mismo como así mismo, como así mismo. Ok. Usted dice así mismo como te había dicho. Al hacerlo a sí mismo. Pero Jesús está diciendo, Jesús dice, el que no toma su cruz y no se niega, ¿cómo? Diga conmigo, así. ¿Cuál es el mayor desafío? El mayor desafío no es lo que te niega Dios. El mayor desafío no es lo que yo te prohíba. El mayor desafío que tienen los hijos no es lo que los padres le prohíben a ellos. El mayor desafío que yo tengo no es lo que Dios me prohíba. El mayor desafío que tengo es lo que yo mismo debo de prohibirme. El mayor desafío no es lo que el médico te prohíbe. El mayor desafío es lo que tú te prohíbes. Muchos de ustedes quisieran bajar de peso, pero ¿cuántas veces tiene la capacidad de negarse una buena cena con gallo pinto, maduro frito, un pedazo de queso frito rico y un pedacito de chicharrón con un poquito de gordito entre carne y... Pero ¿cuántos tendrán la capacidad de saber que eso está ahí y poderle decir: te reprendo, gallo pinto, me eres tropiezo? Estoy poniendo como un ejemplo la comida, pero negarse a sí mismo envuelve todo lo que usted quiere hacer para lograr algún beneficio, que de otra manera, si usted no aprende a negarse usted mismo muchas cosas, usted no podrá vencer muchas cosas en la vida, y hay muchas cosas que también no podrá llevarlas a un nivel de éxito en su vida, en todo el sentido de la palabra. No solamente lo que hacemos para Dios, pero el negarse a sí mismo envuelve que hay cosas que yo desearía. Hay cosas, significa que hay cosas que yo desearía no hacerlas. Hay lugares donde yo desearía no ir, y hay lugares donde si yo de verdad desearía ir. Pero Jesús lo que está diciendo es, yo le pregunto, ¿Jesús de verdad quería morir como humano? ¿Quería que lo mataran? Era como una celebración estarle diciendo a los discípulos: miren, yo voy a morir, me van a matar, me van a golpear, yo tengo que sufrir, pero yo voy a resucitar. Pero aun cuando él sabía que iba a resucitar, ¿eso lo quería? No lo quería. Pero Jesús lo que está tratando de decirle
a sus discípulos. ¿Sabe? Lo que Jesús está tratando de decirle a sus discípulos es: ustedes tienen que aprender de mí lo que yo hice. Y si uno de ustedes no se niega a sí mismo, quiero decirles que no puede ser discípulo mío, porque mis discípulos tienen que negarse, aprender a negarse a sí mismo. O sea que sí lo quiero, pero no lo debes. Sí lo quiero decir, sí, pero no lo puedes decir. Si es que quiero hacerlo, sí, pero no lo puedes hacer. ¿Y quién te dice? No, pues es una decisión mía. ¿Y por qué? Bueno, porque yo quiero ser discípulo de Jesús. ¿Cuántos papás hay aquí? Papás, mamás. ¿Cuántos padres de familia hay acá? Todos los padres de familia tenemos prohibiciones a nuestros hijos, ¿verdad que sí? Cuando van a la escuela, cuando van a la primaria, cuando van a la secundaria, cuando van a la universidad. Pero ¿sabe? Llega un momento en que todas las recomendaciones que uno da no tienen validez, a menos que los hijos hayan aprendido a tomarlo con la responsabilidad que deben ellos en el lugar que están. De ahí nadie más puede por ellos. Entonces eso es lo que vale. Lo que más Dios toma valor en la vida es aquello que nosotros tomamos por nuestra propia decisión de amarle y servirle al Señor y decirle: Señor, esto no lo voy a hacer porque yo te amo y te quiero servir. Señor, esto lo voy a evitar para mí porque yo quiero servirte y honrar tu nombre. Señor, porque si yo lo hago, deshonraría tu nombre. Señor, porque si yo lo digo descabelladamente, dañaría a personas. Así que, ¿hay algún discípulo aquí de Jesús? Hay cosas que en estos días, escucha esto, te voy a anticipar. Hay cosas que en estos días, en estos meses y en lo que va del otro año, te van a aparecer como oferta para desviarte del propósito que Dios tiene para ti. Y nadie va a ser más responsable que tú mismo que tomes esa decisión. Te va a aparecer el enemigo camuflado de personas para ofertarte. Pero en esas ofertas vas a tener que examinar quién te las da. Y si tú amas a Dios, mis amados hermanos, si tú amas a Dios, vas a saber distinguir y vas a aprender a decir sí cuando hay que decir sí y no cuando hay que decir no. Aunque eso te pueda costar pérdidas para ganar. Porque a veces hay aparentes pérdidas en la vida. A veces hay aparentes pérdidas. A veces hasta la pérdida aparente de la reputación. Pero Dios lo que quiere es restaurar en ti el origen del testimonio de Él en tu vida. ¿Qué piensa la gente de lo que tú haces para Dios? ¿Qué piensa? No es tan importante que piensen, pero sí es importante lo que tú piensas. ¿Qué cree la gente de lo que tú sirves a Dios? No es tan importante que creen, sí es tan importante lo que tú crees. ¿Qué nivel de confianza tienes en lo que tú das para Dios y lo que tú haces? No es tan importante qué nivel de calificación tenga la gente, pero sí es importante qué usted cree de usted. Yo lo hago para Dios, dice usted. Señor, yo te entrego a ti mi vida. Los jóvenes, prepárense para los tiempos que vienen. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Prepárense para los tiempos que vienen. Son tiempos, los tiempos que vienen para los jóvenes
son tiempos diferentes a los que yo viví. El nivel, oiga esto, el nivel de libertinaje y de maldad que viene en el mundo son otros niveles. Y lo único que te va a salvar no es la prohibición de una doctrina en una congregación. Lo único que te va a salvar es el nivel de amor, de honra que tú tienes para Dios y Él. Y lo que fue sembrado de tus padres, de tus hermanos que te aman y de la iglesia donde tú te congregas. Y después, lo que tú valoras. Pero los tiempos que vienen son tiempos de desenfreno en el mundo cual nunca se había visto en el mundo entero. Y te va a querer evitar el enemigo el sacrificio. Te va a querer evitar el enemigo el que tú pertenezcas a un círculo señalado como loco y como tonto y como ridículo. Prefieres ser ridículo, pero que Dios te honre y te bendiga.